Capítulo 9. El vino de Dionisio, lecciones de fortaleza, razón y soberbia. En la taberna del Pelícano, una fría brisa arrastraba las hojas muertas por las calles, chocando contra las ventanas de la acogedora y cálida posada. El olor a madera quemada y cerveza fresca era muy abundante, mientras las sombras danzaban al compás del fuego crepitante en la gran chimenea que dominaba la sala. El retumbar de las risas y charlas de los presentes se mezclaba con el tintinear de las copas, en una atmósfera bulliciosa, pero reconfortante. Fue en ese momento cuando un juglar entró en la taberna. Su atuendo era sencillo, pero notable. Llevaba una túnica blanca, inmaculada aún bajo el paso del tiempo, que caía en suaves pliegues hasta sus tobillos. A lo largo de las mangas y el borde de la túnica, cintillas de colores brillantes, azules, amarillos y rojos, bordadas con finura, creando patrones que danzaban con el movimiento de sus pasos. Cada cintilla parecía vibrar al ritmo de su andar, como si la tela misma estuviera viva y al servicio de su arte. Su rostro, curtido por los años de viajes, mostraba una expresión astuta y sabia, como si su mirada pudiera penetrar las almas y ver la verdad que otros no se atrevían a admitir. En su cinturón, colgaban no los instrumentos musicales esperados, sino 3 objetos brillantes, un tenedor, un cuchillo y una cuchara, todos de acero, pulidos a la perfección. Los manejaba con destreza, como si fueran una extensión de sus dedos. Sabía que, por esa noche, su habilidad con esos utensilios sería la clave para ganarse la cena que tanto deseaba. No solo contaría historias para conquistar a los oyentes, sino que también usaba sus aceros con la misma gracia y habilidad que un músico toca su instrumento. Con una ligera reverencia, se acercó a la chimenea, donde el calor era tan acogedor como el espíritu de la taberna. Se inclinó levemente hacia un lado, como si fuera parte de la misma danza de sombras que la luz del fuego proyectaba en las paredes, mientras sus dedos tamborileaban sobre la mesa cercana, creando una melodía con el metal de los utensilios. «Buen señor Diógenes», dijo el juglar con voz melodiosa. «Esta noche, me he traído una historia que hará que las estrellas se sonrojen. Pero para que todos disfruten de mis relatos como se debe, necesito tu ayuda, para acomodar las mesas». Diógenes, con su habitual sonrisa sarcástica y el brillo de un filósofo en el ojo, levantó una ceja y contestó. «¿Ayudar un juglar, eh? No sé qué haría el mundo sin los humildes patiños que se creen sabios, pero, ¿por qué no? Que los novicios de esta cofradía de filósofos arrastren las mesas como si fueran discípulos del caos. Que tú, amigo mío, te coloques en el centro del escenario. Pero, que nadie se engañe, no les des demasiada sabiduría a estos beodos, o los arruinarás». Con un guiño y una sonrisa que iluminó su rostro, Diógenes hizo un gesto hacia los jóvenes que servían en la taberna. Estos, sin dudar, comenzaron a mover las mesas y sillas en una formación en herradura, creando un semicírculo en el que el juglar, como en un antiguo ritual, se pondría en el centro. Mientras tanto, el juglar se preparaba, acomodando sus utensilios de acero con cuidado y respirando hondo, consciente de que esa noche las historias que contara no solo le ganarían algunos peniques, libras, óbolos o dracmas, sino también una botella de vino y una cena bien merecidas. El juglar se acomodó con una postura algo desafiante, pero con una sonrisa que invitaba a la reflexión. Miró a los presentes, sus ojos brillando bajo la luz del fuego que crepitaba en la chimenea, mientras las copas de vino eran servidas por los jóvenes novicios de la taberna. En un gesto teatral, alzó la mirada y comenzó. «Amigos míos», dijo con tono firme y seguro. «Y les digo amigos, porque algunos sostienen que un amigo según los antiguos es aquel con quien no se tiene misterio. ¿Lo sabían? Un amigo, pues, es quien guarda la sabiduría de tus secretos, el que no teme decirte lo que piensas ni lo que no entiendes. Así que, hoy, esta historia que les contaré no tiene misterio, ¿no? O quizás sí, pero eso lo decidirán ustedes, sabias columnas». Los filósofos presentes, algunas de sus cabezas inclinadas, otros alzando una ceja, observaban en silencio. El juglar, sabiendo que tenía la atención de todos, continuó. «Hablando de griegos, amigos, y viendo cómo el vino ya circula por sus venas y copas, permítanme elegir una historia que encaje con el espíritu de la noche. Y no me malinterpreten, tengo muchas historias de héroes y leyendas, podría contarles sobre Hércules, ese hombre tan fuerte que incluso los dioses temían su cólera. O sobre cómo Franco Condado de Borgoña conocido como Jacques de Molay perdió la vida en manos de Felipe IV de Francia el Hermoso y Clemente V, cuando los templarios fueron arrastrados hacia su final como las olas arrastran al marino. Pero no, amigos míos, no.
Hoy no vengo a hablar de esos grandes relatos. Aunque si desean, siempre podemos discutir cuál de esos se llevaría la copa al más digno. El juglar hizo una pausa, levantando una copa de vino como si estuviera ofreciendo una sugerencia tácita al público, y con una sonrisa, añadió. Así que, si me permiten, les contaré una historia que, aunque esté llena de misterio y magia, les hará conocer la sabiduría detrás de uno de los más grandes regalos de los dioses. La historia de Dionisio, el dios del vino, la alegría y la locura. Los filósofos, algunos con la copa medio levantada, se acercaron un poco más, sus rostros atentos a cada palabra del juglar. Con una sonrisa llena de picardía, el juglar prosiguió. Dionisio, amigos míos, no fue un dios cualquiera. Él no vino al mundo como otros dioses, con grandes y majestuosos nacimientos, como Zeus, o con grandes hazañas como Hércules. No, Dionisio fue hijo de Zeus y de Sémele, una mortal, y su nacimiento estuvo marcado por la tragedia y el asombro. La historia cuenta que Sémele, al ser amada por Zeus, pidió verle en su forma divina y cuando Zeus le mostró su verdadera forma, Sémele murió, consumida por el poder de su resplandor. Pero, amigos, antes de que Sémele sucumbiera, dio a luz a Dionisio, y Zeus, lleno de dolor por la muerte de su amante, tomó al niño y lo guardó en su muslo, donde creció hasta estar listo para el mundo. Los filósofos intercambiaron miradas, algunos asintiendo en silencio, mientras el juglar, con un gesto amplio, continuaba su narración. Dionisio no vino al mundo con un destino claro, como Hércules, el héroe de fuerza titánica, ni con la seriedad de Atenea, diosa de la sabiduría. No, Dionisio fue un dios diferente. Un dios cuyo poder no residía en la guerra ni en el gobierno, sino en el caos y la celebración. Un dios que, cuando caminaba por las tierras griegas, llevaba consigo la promesa de la liberación. Ah, cómo amaba Dionisio la alegría, el vino y la música. Qué extraño ser, un dios que se regocijaba en la embriaguez. Pero no era solo por la bebida, no, mis amigos, Dionisio entendía que el vino es solo un medio para llegar a lo más profundo de nuestras almas, para liberarnos de las ataduras de la mente y el cuerpo. El juglar hizo una pausa, mirando a los presentes, y luego, con un tono más suave, prosiguió. ¿Y cómo, se preguntarán, Dionisio descubrió el vino? La historia cuenta que Dionisio, en su andar por el mundo, tuvo una visión. Durante su peregrinaje, se encontró con un cuervo, esa ave de negro plumaje que siempre ha sido símbolo de los secretos del mundo. El cuervo, con su mirada aguda y sabia, le dijo, si buscas algo que cambie el curso de los mortales, algo que sea un bálsamo para sus corazones y mentes, si buscas una forma de liberar el alma humana, debes mirar hacia la tierra, hacia sus frutos. Dionisio, curioso como siempre, siguió al cuervo, hasta que llegó a un pequeño rincón de la naturaleza donde encontró una planta extraña, una que no conocía, que tenía frutos tan oscuros y jugosos que parecían ser la esencia misma del sol. Era la uva, amigos, el fruto que, al ser fermentado, daría el néctar que todos conocemos, el vino. El juglar levantó su copa y dio un sorbo, saboreando el vino con una sonrisa satisfecha, antes de continuar. Y fue así como Dionisio, con la ayuda del cuervo, encontró la semilla del vino. Pero, amigos, no fue un hallazgo sencillo. El vino, como el alma humana, no crece sin desafíos. Necesita tiempo, paciencia y el toque de la sabiduría. Así que Dionisio no solo sembró la semilla, sino que la cuidó, la cultivó con el mismo amor que dedica a todo lo que es alegre y liberador. Pero la historia no termina ahí, hermanos míos. No, porque Dionisio, al darse cuenta del poder del vino, también comprendió que no podía ser disfrutado sin las lecciones de la vida misma. Y fue entonces cuando, mientras paseaba por las colinas griegas, encontró a tres criaturas que, sin saberlo, serían parte integral del vino, su creación y su esencia. El juglar, con su característico toque de misterio, observó a su alrededor, sintiendo que el ambiente se prestaba para una historia verdaderamente profunda. Alzó la copa una vez más, dejando que el resplandor del fuego se reflejara en su vino. Los presentes, atentos como siempre, esperaban con ansias la continuación de la historia. El juglar dejó caer la copa suavemente sobre la mesa y comenzó. Así que, amigos míos, como ya les conté, Dionisio, el dios del vino, encontraba siempre la forma de convertir todo lo que tocaba en algo divino. Dionisio, en su eterna búsqueda de comprender el vino y su poder, vio cómo la planta comenzó a germinar en sus manos. Su toque era tan fértil que, en cuestión de horas, las raíces de la semilla se extendieron más allá de lo que él mismo había imaginado. Como un dios de la naturaleza,
Dionisio sabía que, para que el vino naciera, el lugar debía ser especial, un terreno que hablara del mismo modo que la bebida que crearía. Pero, al no encontrar el espacio adecuado, hizo lo que cualquier buen dios haría, improvisó. Los ojos de los filósofos se iluminaron. El juglar continuó. En su camino, Dionisio encontró un cráneo de ave. El cráneo, vacío y ligero, parecía el lugar perfecto para sembrar la semilla, un espacio sagrado para algo tan ligero como la libertad que él mismo representaba. Dionisio plantó la semilla allí y la metió en su bolsa, sin saber que lo que sucedería sería aún más extraño. Pronto se dio cuenta de que las raíces comenzaban a extenderse por todo su bolso, creciendo con rapidez. La vitalidad de la planta se excedía sin restricciones, siguiendo su propio camino. Al darse cuenta de que el cráneo de ave no era suficiente, Dionisio buscó algo más grande. Los filósofos se inclinaron hacia adelante, cautivados por el relato. Y fue así que encontró el cráneo de un burro. Con un gesto decidido, Dionisio intentó sacar las raíces del cráneo de ave, pero éstas se habían aferrado con tal fuerza que no cedían. A pesar de su poder, Dionisio no pudo desprenderlas. Así que, en un arrebato de sabiduría improvisada, metió el cráneo del ave dentro del cráneo del burro. Ahora la semilla estaba dentro de dos cráneos, más poderosos, más firmes, pero la planta, como la vida misma, no se detuvo. El juglar dejó una pausa dramática, mirando las reacciones de sus oyentes, antes de continuar. Pasó más tiempo, y la planta creció aún más fuerte, extendiendo sus raíces en busca de mayor espacio. Entonces, Dionisio, en un último intento por dar a la planta la base que necesitaba, encontró el cráneo de un león. Era grande, impresionante, un símbolo de poder, de la fuerza indomable de la naturaleza. Con paciencia, Dionisio metió el cráneo del burro, con el cráneo del ave, dentro del cráneo del león. Al hacerlo, la planta se asentó, y finalmente, después de mucho tiempo, creció y dio frutos. Eran uvas, pero uvas especiales, uvas que contenían la esencia misma de la vida, el éxtasis y la liberación. Dionisio, con su destreza y sabiduría, fermentó los frutos y creó el elixir que hoy conocemos. Con una mirada sabia y serena, el juglar dejó que las palabras se asentaran en la mente de los filósofos. Así fue como, compañeros míos, el vino nació de las manos e ingenio de Dionisio. En la combinación del cráneo del ave, el burro y el león, el vino encontró su lugar en el mundo, en la intersección entre lo ligero, lo laborioso y lo fuerte. Como la vida misma, el vino no es solo una bebida, sino una lección sobre el equilibrio entre lo efímero, lo terrenal y lo feroz. El juglar miró a su alrededor, y en un susurro más filosófico, dijo: Pero ahora, amigos míos, déjenme traerles esa reflexión. Aquí está el sabio Solón, siempre el primero en desafiar las verdades que a veces preferimos evitar. Quizás, Solón, tú tengas algo que añadir, algo que reflexionar sobre este elixir divino que, como todo placer humano, puede ser tanto una bendición como una maldición. Solón, aquel que siempre iniciaba las grandes discusiones de la taberna, levantó la mano y habló con su tono profundo y ponderado. ¿Vino? ¿Qué más profundo que el vino, amigos míos? ¡Qué maravilla y qué peligro! El vino, como el alma humana, tiene diferentes fases. En sus primeros sorbos, nos hace como el ave, ligeros, despreocupados, y nuestros pensamientos vuelan tan alto como el viento. La libertad y la alegría son nuestras compañeras, como el canto de un pájaro en la mañana. Es el momento de la juventud, el deleite sin freno. Pero Solón hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire, antes de continuar. Luego, el vino se vuelve como el burro. Al principio, nos hace sentir fuertes, seguros de nuestra verdad. Pero al poco tiempo, nos vuelve torpes, ridículos, como un burro que tropieza, que pierde la gracia y la lucidez. Y entonces caemos en la estupidez, en los errores que, en nuestra mente embriagada, parecen pequeños e inofensivos. Es una etapa de descontrol, como el animal que solo sigue su instinto, sin conciencia de las consecuencias. Diógenes el tabernero, siempre listo para agregar algo, no pudo evitar lanzar un comentario irónico. Ah, sí. Esos son los que encontramos con más frecuencia en esta taberna, ¿verdad? Solón sonrió con suavidad, pero continuó con seriedad. Pero el estado más peligroso, hermanos míos, es el que se alcanza cuando el vino ha hecho su trabajo más profundo. Es el estado del león. Ah, en este estado, el hombre se siente rey de todo, dominador de su entorno. Ya no hay humildad, ya no hay introspección. En lugar de elevarse, el hombre cae en la soberbia.
El vino lo convierte en un león que ruge y se cree invencible. Pero, como el león que caza y destruye sin compasión, el hombre se vuelve agresivo, rompiendo la belleza de lo que le rodea, destruyendo la confianza de los cercanos, creyéndose el rey de todos. Es el estado más absurdo, el más destructivo, el que debería evitarse a toda costa. El juglar, reflexionando sobre las palabras de Solón, levantó su copa una última vez. Así que, amigos míos, como pueden ver, el vino es una lección, tanto de vida como de moral. Como el ave, el burro y el león, nos muestra lo que somos en diferentes momentos de nuestra vida, y nos enseña que el verdadero equilibrio se encuentra entre la ligereza del ave, la humildad del burro, y la sabiduría que evita caer en la soberbia del león. Los filósofos asintieron, la discusión continuó y la taberna del Pelícano se llenó de nuevos debates, mientras las copas se alzaban y el vino, como siempre, seguía fluyendo, revelando más de la naturaleza humana a cada sorbo.